Welcome to the Startup Grind. Hola, hola. Gracias por venir. Buenas noches. Alfredo no tiene mucho que hacer en estos días, entonces... Nada, a ver, estoy de vacaciones en verdad. ¿Verdad? Pero mentí. No haces nada. Gracias por tomar su tiempo precioso con nosotros. Se me perdió mi pluma, entonces no voy a tomar ningún. Eso va a ser todo sin notas. Aquí. Perfecto. Okay. Alfredo, nosotros en Startup Grind queremos entender el porqué y de dónde has venido, ¿no? Entonces, cuéntenos desde el principio cómo te criaron, cómo hacen unos padres un buen emprendedor, una persona que es como que medio loca pero tiene el control para llevar a una compañía como tú. Bueno, medio nomás, medio loco. Medio loco, ¿no? Mira, mucha gente que es emprendedor viene de familias emprendedoras, ¿no? Ajá. Tiene papá, mamá, abuelos, una larga historia a veces de emprendimiento. A veces heredas la empresa de tu papá, etc. En mi caso, nada. Mis papás, ni mis tíos, ni mis abuelos, nadie ha tenido ninguna experiencia emprendedora. Y en mi caso, yo diría que el tema del emprendimiento fue naciendo en mí y fue saliendo desde muy pequeño, pero sin darme cuenta, en verdad. Nunca le puse un nombre, nunca dije, voy a ser un emprendedor, cuando sea grande voy a ser empresario, voy a hacer mi negocio. No, fue dándose y dándose las cosas. ¿Y la familia reconoció esto? ¿Tú eres como el hijo más problemático o cómo fue? No, al contrario, ¿no? En ese sentido mi familia siempre ha estado ahí apoyándome. Obviamente, digamos, el hecho que yo siempre he tenido, digamos, una forma diferente de ver las cosas, hacía que a veces encontrara con conflictos. Mi papá, mi mamá veían las cosas de una forma y yo las veía a veces de otra. Pero bueno, tiene que ver un poco también con formar carácter y formar una personalidad, que es lo que hace que yo sea, digamos, Alfredo Ramírez hoy haciendo lo que hago, ¿no? ¿Qué hacía tu papá? Mi papá es ingeniero mecánico. Okay. Él trabajó muchos años en varios negocios, pero básicamente siempre en un trabajo, digamos, normal, ¿no? Un trabajo remunerado, corporativo, en una fábrica, etcétera, ¿no? Qué bueno. Un buen papá, pues. Un buen papá. Nunca tuvimos, digamos, grandes lujos. No vengo de una familia acomodada, con dinero sobrando. Yo pienso que le hemos pasado, como muchos le hemos pasado aquí en esta sala, ¿no? Viviendo a veces apretados, a veces con un poquito más holgados, lo que la clase media vivió en el Perú en los años 80, 90, ¿no? Qué bueno. Pero nos implica que sí hubo unas cosas como emprendedor en su juventud. Claro, yo me he vuelto, cuando ya he entrado en el emprendimiento, he comenzado a darme cuenta de estas cosas que han pasado en mi vida y de decisiones que he tomado, de gustos que he tenido, que luego me he dado cuenta que era, digamos, la semilla de lo que viene a ser ese espíritu emprendedor que en mi caso me ha llevado a hacer muchas de las cosas que he hecho, ¿no? Pero sí, digamos, yo fui emprendedor sin querer serlo y sin saber que lo era, ¿no? Desde muy joven. ¿Cuál es uno de los ejemplos? Un momentito. Escucha a los dos muy claro desde atrás, ¿sí? Ok. Escucha un poco extra sonidos del micro sí, medio raro, pero okay. Bueno. ¿Está bien, César? ¿Seguimos? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue como ese primer emprendimiento como niño, aunque no...? Sí, mira, te digo, el primer emprendimiento mío llega más o menos saliendo del colegio y no es lo que podríamos llamar algo tradicional como un negocio, un emprendimiento, que a la vez puse mi puesto a vender limonadas en la calle, no era nada de ese tipo, pero fue algo que me marcó y me ayudó en muchas formas a ver ese futuro y ese gusto que yo tengo por esto, ¿no? Lo primero que hice al salir del colegio, formé una banda de rock.
tocaba guitarra y nosotros, digamos, éramos 3, es más, Julio, ahí está, Julio es uno de mis amigos de esa época, él es publicista hoy día. Qué bueno. Y él era baterista del grupo. Pero digamos, en esa época lo hacíamos pues por gusto, porque nos encantaba tocar y bueno, comenzamos a hacerlo y sin darme cuenta me di cuenta que eso estaba haciendo en cierta forma hacer un emprendimiento y es súper difícil hacer una banda, en especial aquí en el Perú. En Estados Unidos, bueno, cada 5x3 aparece una banda que se hace conocida y saca digamos de abajo, ¿no? Underground. En nuestro caso en el Perú en los 80, 90 era súper difícil, así que todo era mucho trabajo, mucho esfuerzo. Mucha gente también dice, no, no es una banda de rock, ustedes seguro andaban borrachos todo el día, haciendo, ¿no? Fumando aquí y allá, ¿no? Pero al final hay mucho trabajo por detrás de eso, ¿no? Hay mucho trabajo, mucha preparación, hay mucha coordinación, hay mucho de convencer a otras personas de, bueno, tocar en tal local, ir a tal sitio, ¿no? Y eso me fue enseñando, digamos, un poquito de lo que es ser emprendedor, ¿no? Y bueno, entonces muchas de esas mismas destrezas que usaste como rockero, y tú eras entonces, no era el baracho de la banda, era más como el gerente. Un poquito de eso. ¿Y eso se valida ahí con el amigo? Ahí está valida. Sí. ¿Cuál fue su entrada en el tema de tecnología? ¿Siempre le gustó la tecnología desde pequeño? Sí, el tema de la tecnología siempre estuvo, digamos, también cerca de mí. Desde muy joven me gustaba trabajar con computadoras. Mi papá, me acuerdo que me compró una computadora cuando recién comenzaban a ver, y obviamente meterse a los juegos, aprender cómo instalar nuevas cosas, el DOS, el famoso, la pantalla negra y todo eso, que uno comienza a entrar simplemente para ver, ¿no? ¿Qué hay más atrás de eso, ¿no? Yo cuando fui a la universidad no escogí una carrera de programación, una carrera de ingeniería de sistemas ni nada de esto. En verdad, ¿cómo fue su carrera? Yo soy ingeniero industrial, estudié ingeniería industrial en la Católica y en verdad no tengo muy claro cómo llegué a elegir ingeniería industrial y cómo me quedé ahí, ¿no? O sea, en verdad fue un poco consejos de mi papá, de algunos amigos que me decían, oye, esta carrera vale la pena, y yo como que no tenía mucho que decir, y como estaba bien metido con el tema de la música, dije, bueno, a mí lo que me gusta es tocar, así que seguiré con la banda mientras me meto a la universidad, ¿no? Pero la tecnología siempre estuvo ahí, ¿no? Desde muy pequeño, el gusto por aprender, por trabajar con las computadoras y todo eso, ¿no? Qué bueno. Y que entonces hacía el pan durante toda la universidad, ¿sí? Sí. ¿Y sus padres tenían algún problema con eso? ¿O? Bueno, digamos, siempre y cuando la universidad esté ok, yo podía seguir con la banda, pero no, como que tampoco era una cosa que estuviera tanto de apoyo, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que obviamente lo mío eran otro tipo de habilidades más que esas, ¿no? Y que obviamente la banda o el grupo de rock me iba a ayudar, o digamos, era una fase y que iba a comenzar a desarrollar estas habilidades para el futuro, para otras cosas, ¿no? ¿Y cantaste como Ángel? No. Bueno. Tocaba guitarra, no cantaba. ¿Y cuándo fue tu primer emprendimiento de tecnología? Mi primer emprendimiento de tecnología fue cuando estaba terminando la carrera. Estaba en la Católica, por vuelta del tercer, cuarto año uno tiene que comenzar a hacer prácticas profesionales, ¿no? Los estágios. Y con unos amigos también, siempre pensando en formas diferentes, ¿no? El clásico que uno va a buscar una práctica es, bueno, voy a buscar a alguien que me contrate por un tiempo, hago el proyecto, entrego mi proyecto y se acabó. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo diferente, siempre buscando hacer algo diferente, y nos metimos a querer hacer una empresa. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una empresa, de paso es algo como que más libre que meternos a buscar un jefe y que
¿cómo se llama? Y tener que ir de 9 a 5 a Pero algún la idea sitio, de una etcétera. práctica no es practicar y tener a alguien que te guíe y todo. En ese momento lo que queríamos era, digamos, era tener algo más libre y que aprendiéramos solos, digamos, con las realidades, ¿no? Y es ahí cuando comenzamos, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos para comenzar algo? Podemos vender, podemos comprar materiales, producir algo. Y no teníamos nada de dinero, ¿no? Tenemos 5 amigos, si entre los 5 nos ponían juntos y nos sacaban plata, no daban ni 10 soles. Entonces, Ni para el pasaje. ni para el té. Entonces, lo que decidimos hacer es, bueno, vamos a hacer algo fácil. Consultoría. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar algo. Consultant es como el título de los sin empleo, ¿no? Soy consultant. En ese momento soy consultor. Yo he sido consultant varias veces. Exacto. Entonces dijimos, vamos a comenzar con consultoría, no necesitamos nada de plata para comenzarlo, y es básicamente, bueno, la experiencia, los conocimientos que tenemos. Y para ser sincero, en ese momento tampoco no teníamos como que mucho conocimiento. Entonces lo que sucedía era que conseguíamos a alguien que por ahí... No, pero ese es como el promedio de los consultants, ¿no? Igual. Claro. Malo eres. Entonces lo que comenzamos a buscar era algún cliente, alguien que, digamos, decidiera comenzar a trabajar con nosotros. Y te hablo, chicos de 19 años, 18 años en universidad, ¿no? Y por ahí nos dijeron, ¿ustedes saben hacer páginas web? Y nosotros no teníamos ni idea de lo que era hacer páginas web. Y nos miramos y dijimos, por supuesto. ¿Cuándo comenzamos? Y así fue, comenzamos a trabajar en los primeros proyectos de páginas web de esa forma. Un cliente nos dijo, mira, quiero hacer la página web para mi compañía, y es eso. ¿Cómo así? Bueno, en verdad decíamos, sí, listo, acabamos algo de información y en las noches, listo, comenzar a estudiar qué es esto, dónde está, cómo funciona, qué es lo que necesitamos hacer, y listo, y ahí comenzaba, ¿no? Comenzamos contratando a algunos diseñadores, algunos programadores. Mi hermano es diseñador gráfico, entonces uno de mis primeros trabajadores era mi propio hermano y lo controlaba en la casa, ¿no? Ahí lo tenía. El CEO fundador de donde yo estaba, en Romo, siempre decía, decláralo y después lo haces verdadero. Decláralo y después lo haces verdadero. Y así, en verdad, así comenzamos, ¿no? Estamos hablando del año 98, 97, aquí en el Perú. No había muchas empresas que hicieran páginas web, así que en cierta forma éramos realmente creando una industria nueva, bastante innovadores en eso, ¿no? Y poco a poco comenzamos a hacer muchos proyectos. Hemos hecho proyectos con universidades, Universidad de Piura, Testimax, Confecciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hemos hecho la página web de varias empresas grandes. Y yo hoy día me pongo a pensar y digo, ¿cómo alguien le contrata a 4 chicos de 19 años a hacer la página web de un ministerio? Ojalá que eso no fue la primera, ¿no? Fue como la tercera, cuarta. Pero digamos, algo de convencimiento tenemos que haber tenido para haber llegado a esa situación, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los emprendedores que es mucho más fácil hacer un emprendimiento en ideas grandes y en las nuevas tecnologías, porque en el día 1 tú puedes llegar a ser el líder del mundo en conocimiento, ¿no? exacto. Porque es nuevo, pues, no hay gente que sabe de eso. Entonces, si no sabes nada, métete en algo a donde nadie sabe nada. Entonces tú vas a ser el experto, ¿no? Es mucho más fácil. En serio, es mucho más fácil emprender. Aquí tenemos un dicho que dice, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Exactamente. Y bueno, y realmente es algo bonito del emprendimiento de alto impacto, que los jóvenes que no saben lo que no saben pueden tener un impacto porque nadie los ha dicho que no pueden, ¿no? Entonces, exacto, ese es un buen punto. Pero nosotros aprendimos otra lección muy importante en ese proceso, ¿no? Que fue el siguiente. Si bien es muy bonito comenzar algo sin nada,
y ganar clientes y hacer, digamos, en un momento teníamos casi 5 proyectos, casi 20 personas trabajando para nosotros en diferentes proyectos y todo, ¿no? La propia inexperiencia no nos jugó una buena pasada y nunca dijimos, bueno, vamos a necesitar más capital para hacerlo más grande o vamos a necesitar más capital pensando en el futuro, y justamente nos agarró un problema. En el año 98, finales del 98, comienzo del 99, vino el dot-com bubble, ¿cómo se llama? La crisis esta en Nueva York, y la desinformación era muy grande, ¿no? Las empresas, la gente escuchaba, mira, ha habido esta catástrofe financiera, y pensaban que hoy en nadie más, Internet está muerto. Tú, de la noche a la mañana, la gente comenzó a decir, no, yo no voy a hacer Internet porque hay un virus, o ya no voy a hacer mi página web porque eso de aquí no va a funcionar. Y eso nos agarró. Entonces, explicarle de nuevo, tener que comenzar a buscar un mercado en esas circunstancias se nos hizo muy complicado. Y además comenzaron a llegar otros players a la industria, al mercado en ese momento, que vieron la oportunidad por otro lado y dijeron, ok, vamos a vender hardware, vamos a vender hosting, y en vez de diseñar las páginas web, lo que vamos a hacer es cobrar por servidores. Entonces, yo te hago tú me compras el hosting para tu página web y yo te hago la página web. No te preocupes, ¿para qué tienes que pagar por eso? El diseño es gratis, ¿no? Y había unos templates todos feos que la gente terminaba haciendo, pero decían, pues yo estoy en internet, ¿no? Y eso nos comenzó a matar, ¿no? Y el hecho de no haber tenido un capital que, digamos... ¿Qué pasó con ese poco de dinero que habían ganado? Bueno, se nos iba en varios problemas. ¿Cómo eran loqueros? No. Se nos iban en muchos problemas. Una de las primeras cosas que descubríamos es que los proyectos que duran 4 meses en el papel terminan durando 12 meses en la vida real, ¿no? Y que las cosas que se pagan a un mes en verdad terminan pagándose a 3 a 5 meses, ¿no? Entonces mucho del dinero que entraba terminaba siendo para pagar deudas y vivíamos muy difícil. Y sin proyectos con esa realidad llegamos a un punto que decidimos parar, ¿no? Okay. Vamos a seguir a otro lado de tu historia. Compara bien. ¿Cómo arranca Compara Bien? ¿Cómo fue eso? Bueno, saltando un poquito, o déjame volver un poco para conectar, claro. Para conectar la historia. Pero debemos ir por ahí. Vamos para allá. Termino esta empresa y justamente estaba saliendo de la universidad y no me diga. Y estaba, digamos, de novio, y iba a casarme. Y tuve que tomar la decisión, una decisión importante, que era, digamos, cómo voy a hacer para pagar las cuentas a fin de mes, ¿no? Perdiste la visión emprendedor. A todos nos pasa. Entonces, una de las cosas que tuve que hacer en ese momento fue, bueno, hasta aquí llegó esto, en verdad no puedo continuar con esta idea, la situación no da para eso y tengo que comenzar a buscar un trabajo normal. Un trabajo normal. En verdad, ay, hermano, en verdad tuve que caer en eso. Un trabajo normal. Wow. Ahora, bueno, nos estamos viviendo. Eso puede pasar, se puede ser rescatado de eso, porque aquí tenemos que sobrevivir. Un trabajo normal. Exacto. Ahora, por la chica. Nos reímos un poco, pero el hecho de tener un trabajo normal te ayuda y te enseña muchísimo, ¿no? Okay. Muchísimo. A mí me enseñó muchísimo ese tiempo, y lo que comenzó siendo pues algo pequeño, en verdad, terminó siendo una carrera de casi 14 años, ¿no? Yo comencé trabajando en Unilever y comencé aquí en Perú. Luego, durante ese proceso, bueno, comencé a trabajar y saliendo a... Ahí está. Creo que no le gustó cuando dijimos que consiguió un trabajo normal. Eso fue. Nadie le gusta eso. Ok. Entonces, salí de Perú, me llevaron en un proyecto Unilever a trabajar en Brasil. Estuve viviendo como 4 años en Sao Paulo.
y es ahí donde comienzo a entrar ya más de lleno en el tema de tecnología, ¿no? Mis propias habilidades comenzaron a ser, y todo el tema de internet me comenzó a jalar hacia eso, ¿no? Hacia buscar cómo trabajar en gestión de datos, cómo utilizar tecnología para poder brindar mejor información a la empresa y todo esto, ¿no? De Brasil yo decido dar el siguiente paso, y el siguiente paso era irme ya a la casa matriz, a Londres, ¿no? Qué bueno. En Londres, Buena idea. eso es una pausa. En Londres yo continué ya con una posición global en Unilever, viendo lo que era también la parte de gestión de informaciones, y decidí también comenzar una maestría, ¿no? Uno de mis objetivos era, ya tenía cierto tiempo en esto, y una de las cosas que siempre tenía detrás de mi cabeza es, estoy bien aquí, pasaba un año y me aburría de lo que estaba haciendo y intentaba buscar una cosa diferente para hacer, y simplemente lo que comenzaba a hacer era agarrar cosas más grandes, agarrar proyectos más difíciles, agarrar situaciones complicadas, pero dentro de la misma línea de trabajo. El hecho de entrar a una corporación grande hace que uno comience a especializarse, y eso es algo que me estaba, digamos, no me gustaba, ¿no? Porque a mí me gustaba hacer mucho de cosas diferentes, más que una sola cosa en especial, ¿no? Entonces, pensando en eso es que dije, bueno, me voy a meter a una maestría, probablemente voy a encontrar algo diferente y voy a comenzar a cambiar de carrera. Estoy en sistemas, en la parte de información, y me puedo ir a marketing, me puedo ir a hacer otras cosas. Esa era mi idea, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta, justamente haciendo la maestría, que lo mío era un poquito de todo. Me gusta un poco de marketing, me gusta un poco de finanzas, me gusta desarrollar productos. Un poco de todo, pero no tan bueno en ninguno, ¿no? Exacto. Emprendedor. Un poquito de todo, pero sin que estar encasillado en una sola cosa, ¿no? Entonces, justamente ahí nace el bichito nuevamente del emprendimiento, y dije, no, estoy aquí, pero tengo que buscar algo diferente, tengo que volver a Latinoamérica y tengo que hacer un negocio. Es ahí donde en la maestría conozco un amigo, un venezolano, que éramos los dos únicos latinos en nuestro grupo de la maestría, y conversando, oye, tenemos que volver a Latinoamérica, estamos aquí, a ninguno de nosotros nos gustaba, digamos, el estilo de vida de estar allá en esto, pero decíamos por otro lado, bueno, volver a Latinoamérica tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Y es ahí donde comenzamos a pensar en la idea de buscar un negocio, ¿no? Y literalmente un día almorzando con una servilleta, eso que suena cliché, pero termina siendo verdad, conversando dijimos, oye, ¿qué tal si pensamos en esto? Tengo una idea, hemos visto estos sites de comparación, sería interesante montarlos en Latinoamérica. Y comenzamos a pensar, listo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo conseguimos dinero? ¿Cómo buscamos clientes? Etcétera. Y el business plan comenzó a salir ahí, en una conversación. No ha sido ningún pivot, la primera idea ha sido la idea que han sido. La idea. Y en verdad la idea fue, tampoco no era tan complicado, porque fue, esto de aquí funciona. Estoy en un país donde, bombardeado por publicidad de sites de comparación, la gente lo usa, el 75% de las personas en Inglaterra usan sites de comparación antes de coger productos financieros o seguros. Dijimos, bueno, si esto funciona también aquí, tiene que funcionar en Latinoamérica. Y no conocíamos de nadie que hiciera eso, ¿no? En algún nivel ya estaba validado, ¿no? En cierta forma estaba validado. Entonces, y eso fue lo que comenzó, digamos, a mover mucho más la idea, ¿no? O sea, no tenemos que ir a probar nada, no tenemos que ir a hacer algo completamente de cero, una idea que nadie la ha implementado, ¿no? Ok. Hábleme del día más difícil de Comparavian. Bueno, el día más difícil, yo recuerdo... Déjenme interrumpir. Startup Grind, so para los que no saben perfecto en inglés, grind es como moler, ¿no? O sea, estamos hablando de que hacer un emprendimiento no es algo fácil, ¿no? Lo hacemos por pasión, pero requiere bastante dificultades a veces, requiere bastante esfuerzo. Entonces, ¿cuál es tu grind
¿Cuál fue el día más grindinero? Mira, te cuento, fue justamente ya cuando yo volví a Perú, comencé a trabajar en un prototipo, me puse a ver cómo montar eso. Pero, un momentito. ¿Y cuándo te casaste durante todo eso? No, pero ya 14 años atrás. 14 ya estaba años casado, atrás. sí, sí. ¿Y Cuando comencé en Unilever. qué pensaba la esposa? Tú estabas en Unilever, tienes un MBA buenazo de Londres y Todavía estábamos pagando. ¿Sí? y él te dice que, o tú dices a ella que vamos a hacer un emprendimiento. ¿Qué dice ella? No, es complicado, es complicado. El otro día tú comentaste, ¿no? Si es más fácil para alguien. ¿no? Sí, sí. No tan complicado. Tú el otro día preguntaste, ¿no? Si es más fácil para alguien soltero que alguien casado comenzar en un tema de emprendimiento, ¿no? Y yo digo que tiene lados positivos y negativos. Uno de los lados negativos es que alguien que es casado pues tiene carga, ¿no? O sea, una persona que es soltera, que vive con los papás o que vive solo, pues puede comer frijoles todos los días, frijoles en lata todos los días y no se va a morir. Pero darle a tus hijos y pasar a tu familia, hacerlos pasar por esas cosas ya es mucho más complicado, ¿no? Las cargas son mayores. Pero por otro lado, digamos, el ser casado y hacer un negocio te da ciertas habilidades a ver las cosas y manejar el tema de riesgo con otra visión, ¿no? Que eso es otra cosa positiva, digamos, de eso. Volviendo al tema, llegué a Perú, comencé a trabajar en el prototipo de Compara Bien y decidimos lanzarlo, ¿no? Ya habíamos hecho todo un trabajo, ya teníamos la página lista y comenzamos a buscar algunos clientes, algunos bancos para poder trabajar con nosotros. Y esa, digamos, comenzó a ser una de las cosas más difíciles para mí, porque yo no tenía, digamos, yo venía de mucho tiempo de estar fuera del país, no tenía ninguna relación con gente de banco, no tenía amigos que sean gerentes en diferentes bancos o lo que sea. Entonces, literalmente el proceso era tocar puertas desde puerta principal y llamar a la recepción y preguntar por el gerente de marketing y luego decirle completamente una llamada fría, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más difíciles para hacer cuando estás con un proyecto que tienes que validarlo, ¿no? En uno de estos, uno de los grandes bancos aquí en Perú, nos dio una reunión y era literalmente la primera vez que nos sentábamos con uno de los bancos grandes, digamos, a escuchar nuestra idea. Había hablado con el gerente de marketing, le había dicho, mira, esta es mi idea, me dijo, me parece bien, vente para aquí para conversar. Llego, me ponen en una sala y yo pensé que se sentaba el gerente de marketing. Cuando comienzo a ver, había un montón de sillas y el gerente había traído como a medio equipo, habían como 10 personas y yo estaba solito con mi laptop, con mis 5 slides, queriéndole presentar qué era Compara Bien a ellos. MVP. Exacto. Entonces, y ahí comienzan las preguntas, ¿no? Y parece que era que todos se habían puesto de acuerdo en encontrar las cosas que todavía necesitaban cambiar y todos se habían puesto de acuerdo en hacerle notar a su jefe que eso era una mala idea, ¿no? Parece que antes de la reunión se habían puesto de acuerdo y bueno, ahora tú vas a decir de eso, tú vas a hablar de lo otro, tú vas a... porque la reunión fue terrible. Yo no terminaba de dar clic al slide y ya venían 50 preguntas. Y cada pregunta, a veces yo no tenía ni siquiera las respuestas y me venían. Entonces yo me acuerdo que la reunión al final pues terminó siendo muy complicada y tuve que, digamos, a la hora de salir, salgo de la recepción, recojo mi DNI y digo, ¿en qué me he metido? ¿En qué me he metido? ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a hacer para conseguir sacar esto adelante? ¿Cuál fue Y era ¿Qué estaba pasando? Era mi primer banco, era la primera reunión en la que iba, ¿no? Venía a Perú sin trabajo, ya no tenía trabajo. Todavía estaba trabajando con Unilever, entonces okay. En cierta forma tenía una red de seguridad, ¿no? Wow. Pero esa fue mi idea cuando llegué. Lo interesante de la historia, y eso es también un aprendizaje, es que cuando
pasaron unos 2 o 3 días, nos llama una persona del banco, de las que estaban en la reunión, y dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu idea. Yo ni siquiera terminé de explicarla, ¿no? De tantas preguntas que me habían hecho. Me gustó tu idea, y a mí me interesa esto, esto y esto. Y nos hizo una orden de compra que, digamos, fue nuestro mejor cliente por 1 año, 2 años casi, wow. ese cliente. Y terminó siendo, digamos, algo bastante positivo de una experiencia tan negativa que tuvimos. Qué bueno. Qué bueno. Si tú pudieras llegar al Alfredo de hace 10 años y sentarse con él, ¿qué sugerencias tendría para Alfredito? Hace 10 años. Sí. Cuando estabas arrancando tu negocio. ¿Qué has aprendido que no quisiera haber pasado, que quisiera que alguien te hubiera dicho? Muchísimas cosas. Primero, me hubiera gustado entender qué tan complicado era todo, ¿no? Porque cuando uno comienza todo parece fácil. ¿Hubiera comenzado? Cuando uno comienza todo parece fácil, ¿no? Y las piedras comienzan a salir en el momento en que comienzas a avanzar, ¿no? Por otro lado, yo pienso que hubiera invertido mucho más tiempo en networking. Ese es un aprendizaje que de repente lo hubiera hecho tiempo atrás y tendría una mejor posición hoy día, ¿no? Hubiera asistido a Startup Grind más a menudo, ¿verdad? Exacto. Pero en mi defensa no había ni Startup Grind ni nada de esas cosas, ¿sabes? Por favor. Pero es cierto, en verdad el networking te ayuda no solamente a conectarte con personas que pasan las mismas cosas que tú, que aprenden juntos, ¿no? Sino que también te ayuda a abrir puertas, a abrir conexiones, alguien que conoce a alguien que tú necesitas, por ejemplo, ir y vender algo, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones resultan siendo muy importantes para un emprendedor, especialmente cuando comienza, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Arnaud es una de las personas con las que primero me conecté aquí en el Perú, y literalmente nos sentábamos un martes por mes a comer una pizza y hablar de, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué problemas tienes? Y tú, digamos, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo podemos mejorarlo? Entre 2, 3 empresas que manejábamos, ¿no? Pero termina siendo muy enriquecedor, ¿no? Y este tipo de oportunidades como las que hay aquí son muy importantes para eso, ¿no? En esa época éramos nosotros conversando juntos, pero ahora hay mucha más apertura y mucha más también comunidad para poder hacerlo, ¿no? Qué bueno. Y si estamos a punto de arrancar un negocio en Perú hoy día, ¿qué oportunidades ves en el mercado para arrancar? Yo pienso que hay muchas oportunidades. Digamos, el ecosistema de emprendimiento en el Perú ha cambiado muchísimo. Y no solamente hablo, digamos, de los diferentes players que hay, ¿no? Ahorita estamos hablando de fondos de inversión, ¿no? Estamos hablando de Alta, por ejemplo, pero hay muchos otros fondos que están en surgimiento o ya están establecidos, que si contamos para 4 años atrás no lo sabían, ¿no? 2 años atrás, 4 años atrás no existían estos espacios. No existían esas comunidades. Esto está cambiando y hace que, digamos, las oportunidades puedan multiplicarse y también terminamos ayudándonos más. Yo pienso que hay muchas oportunidades aquí en el Perú todavía para hacer en el campo de servicios, en aplicaciones web. Yo digo también que hay mucho por hacer desde el punto de vista de aplicaciones que ayuden a la base de la pirámide, ¿no? Cuando hablo de la base de la pirámide estoy hablando de, digamos, el gran segmento de clase media y clase media baja, que hoy tienen acceso a tecnología que no existía hace mucho tiempo y bueno, si ponemos a pensar un smartphone hoy día está al alcance de prácticamente todos, ¿no? Y tecnología que pueda ayudar y puede cubrir necesidades de públicos que
normalmente no están en los charts de empresas establecidas, ¿no? O de empresas o startups que vienen de otros lados, ¿no? Yo pienso que hay mucho por hacer en ese campo, emprendimiento social, emprendimiento a base de pirámide que se puede hacer en el Perú y que puede ser innovación no solamente acá, sino de aquí para exportación afuera, ¿no? Claro. Esa es la idea, ¿no? Que arrancamos cosas así, pero siempre con la vista global, ¿no? Exacto. Esa es una de las cosas que hagamos aquí en Startup Grind. Vamos a tomar unos minutos. Yo te tengo una pregunta, una última pregunta. Bueno, antes de eso, tú tienes cerca de 200,000 visitantes unique al mes, más o menos por ahí, ¿no? Sí, más o menos 200,000 visitas mensuales en todos los países, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que deben hacer los que tienen sitios de web para aumentar sus visitas y llegar por números así importantes? Bueno, yo creo que el primer consejo es trabajar el SEO desde el inicio, ¿no? Mucha gente llega y comienza a entender el tema del SEO, de Search Engine Optimization, la parte de optimización en búsqueda para búsqueda, y lo terminan haciendo mucho después, ¿no? Comienzan haciendo un producto, lo lanzan, lo sacan y dicen, ahora voy a trabajar el SEO, y terminan perdiendo mucha oportunidad y perdiendo muchos meses en el que la página puede haber tenido mucho más resultados, ¿no? Yo pienso que algo que nosotros nos tomó tiempo descubrir y luego lo hicimos de una manera desde el diseño fue trabajar, incorporar todo lo que es el SEO desde el diseño del producto, desde dónde me voy a colocar la información, las páginas, los títulos, de todo, ¿no? Lo segundo es el trabajo con lo que es medios de comunicación, ¿no? Nosotros manejamos 2 cosas, ¿no? Una estrategia de contenidos y una estrategia de comunicación con medios de comunicación tradicionales, con notas de prensa, con sitios en internet, pero también con diarios, revistas, canales de televisión, etc. Porque nosotros lo comenzamos a pensar también desde el inicio, en el sentido de cómo puede mi site no solamente ofrecer ayuda a la gente, sino también a estos medios de comunicación y que ellos nos utilicen como herramientas para que, digamos, llegar a muchas más personas, ¿no? Y eso es algo que nos funcionó también bastante bien en Comparabien, ¿no? Hoy día tenemos citaciones en prensa prácticamente cada semana, cada 2 semanas en todos los países de Latinoamérica donde estamos, ¿no? Y es por ese trabajo de conocer, trabajar con los periodistas, mostrarles qué tipo de información manejamos, comenzar a participar de ese contenido. Y lo otro es lo siguiente, ¿no? No solamente centrarnos en qué es lo que yo hago, sino cómo consigo como producto, como site, sino cómo consigo también brindar información de calidad al usuario en función de contenidos específicos, ¿no? Que terminan siendo también una forma de poder propagar la marca y el site hacia muchas más personas, ¿no? ¿Y han podido apalancar en las redes sociales todavía, o eso es muy temprano acá? ¿O qué? No, sí, tenemos una comunidad de redes sociales, hemos trabajado bastante fuerte desde el inicio, le damos mucha importancia al tema. La página termina no solamente siendo un site de comparación donde la gente entra y encuentra productos, compara y solicita, sino que también termina siendo una fuente de referencia para mucha gente que no entiende muchos de los conceptos financieros, ¿no? Y eso es una de las cosas que vimos cuando vimos el modelo funcionando en Inglaterra y lo decidimos adaptar a Latinoamérica, es que la cultura financiera del latinoamericano en muchos casos es muy pobre, ¿no? Entonces teníamos que montarlo de una forma que la gente pudiera tener un lenguaje fácil de entender, que pudiera tener no solamente información, sino también cómo hacer, ¿no?
cómo sacar una tarjeta de crédito, cómo utilizarla, cómo no endeudarse, cómo salir de deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Que son consejos de finanzas que terminan ayudando a mucha gente, ¿no? Muy buenos ejemplos, gracias. Mire, vamos a ver unas preguntas aquí de la gente. Yo he topado con muchos emprendedores que a veces dicen, no quiero compartir mi idea porque pienso que me la van a robar. ¿Qué ustedes recomiendan al respecto? Yo pienso que eso es un error. Es un error querer pensar que si uno comparte tu idea va a haber alguien que se lo va a robar y lo va a hacer. Y si tu idea es tan fácil de copiar, entonces tienes un problema con tu idea también, ¿no? Si tu idea si es súper nueva y súper buena, tú necesitas 2 o 3 competidores para que haya una categoría, o nadie te cree, ¿no? Si no tienes 2 competidores, entonces no hay. Y la otra es que las ideas, si alguien me da una idea, yo aquí está un sol, gracias por su idea. Eso es el valor de una idea, ¿no? El valor viene en la ejecución. Exacto. Y de la idea, ¿no? Entonces, exacto. por favor, y en verdad, uno en el momento de compartir la idea se va dando cuenta de que la otra persona la puede enriquecer, ¿no? Y termina, en vez de ser una idea muy pequeñita, termina siendo una idea mucho más grande y mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Mi pregunta es la siguiente. En el momento que vas a elegir a alguien con quien asociarte, yo conozco a varios emprendedores y hay algunos que me han dicho que las mejores sociedades son de a uno, porque al final, eventualmente, si es que los dos no están igual de comprometidos, te terminas peleando o no con el socio, o terminas teniendo una amistad, o terminas uno comprando al otro, pero o sea, si hay este problema social, ¿qué es lo que tú recomendarías a los nuevos emprendedores para al momento de elegir con quién asociarse? No es una buena idea ser uno. Yo pienso que es mejor tener un grupo de cofundadores. Y creo que tampoco es una buena idea tener muchos cofundadores, ¿no? Para mí el número perfecto debería ser o 2 o 3 como máximo. ¿Y por qué? Porque una persona sola termina siendo muy terco con su idea, ¿no? Y muy terco con sus propios pensamientos y la forma como le gusta llevar las cosas. Cuando tienes una segunda persona con la que tienes que compartir, que tienes que, digamos, discutir la mejor forma de llevar las cosas, siempre sale mejor. 2 es más que 1, punto. Claro que sí. Nosotros siempre buscamos en nuestros inversionistas 3 papeles, ¿no? Un visionario, uno que vende muy bien y cubre todo eso. El visionario usualmente no se porta bien, ¿no? Entonces el vendedor como cubre esos problemas. Y el desarrollador, ¿no? El programador que puede hacer con. Bueno amigos, eso ya acaba nuestra entrevista con el gran pionero y el gran emprendedor Alfredo Ramírez. Vamos a darle una gran aplauso de todas maneras.